Saludos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En este video vamos a hablarles de en qué casos está permitido faltar a misa los domingos. Es más, en qué casos debemos faltar a misa los domingos, aunque esto suene muy audaz. Nos vamos a basar en una entrevista que le hicieron a Monseñor Schneider el año pasado acerca de esto. Pero aparte de eso, vamos a hacer nuestros comentarios para que podamos clarificar ciertas dudas que hemos recibido, comentarios que nos han llegado de personas que se sienten que están como vacíos al no poder asistir a la misa tradicional en latín. Monseñor Schneider explica: la obligación de asistir a misa los domingos es una ley de la Iglesia, una ley positiva, no divina. La ley de Dios obliga en el tercer mandamiento a santificar, es decir, descansar y hacer santo el día del Señor. Nos tomamos la molestia de apartar un tiempo designado en el que, desconectados de trabajo físico y asuntos mundanos, podamos dedicarnos de lleno en cuerpo y alma a la veneración de Dios. El trabajo servil, es decir, trabajo físico pesado, está permitido en domingo cuando lo exige el honor de Dios, el bien ajeno o una necesidad urgente. Los domingos está permitido descansar el cuerpo y la mente, porque así se recuperan fuerzas después de trabajar. Entonces, esto quiere decir que dejar, por ejemplo, las compras del supermercado a propósito para el día domingo no está bien. Si usted puede organizarse mejor, tiene que conseguir algún momento durante la semana para hacerlas. Ir al mall o al centro comercial a comprar aquello que a usted le gusta tanto, que tiene un antojo y que con la excusa de que usted no tiene tiempo el resto de la semana para hacerlo y escoge el domingo, eso está mal. Claro, si usted en su casa no tiene nada que comer y llega el domingo y usted se ve en la necesidad de tener que ir al supermercado, eso es otra cosa. Pero no lo haga a costumbre, porque no es bueno. Igual la ida al mall, al centro comercial. Y si usted tiene empleados, le aplica también a usted de no obligar a sus empleados a trabajar los días domingo. Y esto no aplica a personas, por ejemplo, que trabajan en hospitales o en las farmacias, porque estas son cosas de verdad necesarias. En la entrevista le hicieron esta pregunta a Monseñor Schneider, que dice así: por ejemplo, si estoy de vacaciones con mi familia y la misa más próxima la tenemos a 240 kilómetros, ¿tengo la obligación ante Dios de ir? Y Monseñor Schneider contesta: es obligatorio oír misa salvo por causa grave. Esto está en los cánones 1247 y 1248 del Código de Derecho Canónico. Y hay casos que admiten más fácilmente excepciones por una causa justa. Un aforismo canónico y moral dice que nadie está obligado a hacer lo imposible, y existe también un principio según el cual una norma eclesiástica positiva no obliga en caso de grave inconveniente. Se puede aplicar en este caso si asistir a misa un domingo conlleva dificultades graves y desproporcionadas. La ley dispensa y en el caso en cuestión podría ser la enorme distancia a la que habría que desplazarse. Hay que calcular factores como la distancia, los kilómetros, el estado de las carreteras, los medios de transporte, la situación económica, riesgos, etc. No es fácil señalar una distancia precisa en kilómetros. También hay que aplicar el sentido común.
Se podría decir que tener que desplazarse en automóvil en una dirección más de 2 horas sería motivo razonable para no ir a misa el domingo. Y la entrevista continúa y le preguntan a Monseñor: si estoy enfermo pero no me estoy muriendo, digamos que tengo tos y me siento físicamente mal, ¿estoy obligado a ir a misa? O más bien estoy obligado en un caso así a no ir a misa por caridad, por la salud de los más feligreses. Y Monseñor Schneider responde: en un caso así no hay obligación de oír misa. Si solamente se tiene tos, no hay que evitar asistir a misa. A lo que sí se está obligado moralmente es a tomar precauciones para no contagiar a otros. Ahora viene una parte muy interesante de la entrevista, porque le preguntan a Monseñor, haciendo cierto comentario, diciendo que es frecuente que los fieles católicos que no se quieren perder la misa del domingo o de día de precepto y ven que en su parroquia se cometen abusos litúrgicos, se sienten con la obligación de proteger a sus hijos de que vean estos abusos. Entonces preguntan: en esta situación, ¿es esta una buena justificación para faltar a misa el domingo por el bien de los hijos? Y Monseñor Schneider responde: en un caso así es justificable. Eso sí, tienen que buscar otro sitio donde oír misa. Entonces, bueno, en dadas circunstancias, mucha gente busca recibir los sacramentos de ministros no católicos, pero de la cual los sacramentos sí son válidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, como la Iglesia Ortodoxa. Y Monseñor explica que a su juicio hay una sección en el canon que es la 844 sección 2, que dice que está permitido, pero que él cree que eso es de carácter excepcional, porque eso tiene tendencia a que si se hace habitualmente se ponga en peligro la propia fe católica. Como los ortodoxos rechazan el primado petrino, el dogma de la Inmaculada Concepción y aceptan el divorcio. Es más, daría lugar a escándalo a otros católicos acudir rutinariamente a estos sacramentos. Ahora, Monseñor Schneider continúa e insiste de que es indudable que un católico no está obligado a oír misa dominical en una parroquia en la que se promueve la homosexualidad. Y al final ya de la entrevista le hacen el siguiente comentario y pregunta: en vista de la naturaleza de la crisis litúrgica que atraviesa la Iglesia, ¿qué aconsejaría a los católicos que no tienen una opción como Dios manda para asistir a la misa dominical? ¿Cómo sería la mañana del domingo para una familia que se siente obligada ante Dios a no ir a una misa en la que se cometen estos abusos y otros más? Bueno, Monseñor Schneider contesta: si la única opción válida de oír misa los domingos les queda a una distancia inalcanzable, esa familia puede reunirse por la mañana para rezar, dedicando a ello un tiempo equivalente a la duración habitual de una misa dominical. Podrían ver una misa decente televisada y, si no les resulta posible, leer juntos los textos litúrgicos que correspondan al domingo en cuestión. Hacer comunión espiritual con una oración concreta. Rezar el rosario, leer un pasaje de un catecismo tradicional o la vida de un santo. Una vez al mes o un mes sí y otro no, dependiendo de la distancia, deberían desplazarse a un lugar donde se diga la Santa Misa de forma decente. La asistencia personal a la Santa Misa Dominical, habiendo hecho primero una confesión devota, debe ocupar un lugar prioritario en la vida de todo verdadero católico. Hasta aquí la entrevista con Monseñor Schneider. Ahora nos gustaría citar un comentario
que hizo nuestro queridísimo padre Gregory Hess, que en paz descanse, y es el siguiente. Y él decía que la iglesia tiene la obligación también de proveer a sus fieles con la verdadera misa, con la misa tradicional de casi 2000 años, que es la misa tradicional en latín. Si usted no tiene al alcance esta misa, usted no tiene obligación de asistir a misa. Porque la misa nueva, como hemos repetido y explicado en este canal muchísimas veces, es un rito protestante. Por más decente que sea una misa Novus Ordo, no existe prácticamente en ninguna parroquia, ninguna misa Novus Ordo en la que no se dé la comunión en la mano, en la que no hayan monaguillas, en la que no se hagan ciertos abusos de parte de la feligresía, como la manera de comportarse, el ruido, la presencia de mujeres en el altar y los ministros extraordinarios a diestra y siniestra, que ya no son extraordinarios porque, como dije antes, están a diestra y siniestra todo el tiempo. Y ahora, como se perfila, como se está viendo que se está promoviendo desde el púlpito la promoción de las uniones contra naturas, bajo la excusa y la justificación de que hay que ser compasivos y comprender, entonces es muy peligroso que usted acuda a una parroquia donde se hable de esto con sus hijos, porque es cuestión de tiempo de que esta oscuridad penetre en el corazón de los pequeños. Ya la Virgen del Buen Suceso nos lo advirtió, que el diablo lo que quiere es llevarse los corazones más tiernos, que son los de los niños, los de la juventud. Además, ¿cómo va usted a acudir a una misa donde lo primero que se hace es darle la espalda a Dios? Lo primero que hace el sacerdote al llegar al altar es darle la espalda al tabernáculo, si es que lo tienen en el centro de la nave, porque algunas parroquias lo tienen a un lado. Es así como usted llegase a una reunión y le da la espalda a la persona a la que, acaba de saludar con un beso, como hace el sacerdote al besar el altar, pero inmediatamente lo deja a un lado, le da la espalda y conversa con los feligreses que está viendo. La misa Novus Ordo no está bien. La misa Novus Ordo ha adormecido al católico, lo ha hecho suave, blando, lo ha hecho inclusive indiferente a la defensa de las verdades de la fe. Lo ha hecho peor que un protestante. Pero un protestante a veces tiene mayor coraje para defender la fe en comparación con el católico promedio, a pesar de que tienen una fe toda mal entendida, porque les falta lo más esencial para la salvación, la gracia santificante. Pero eso es materia para otro video. Y hablando del coraje que tienen algunos protestantes, fíjense ustedes, aquí está el caso, no sé si se habrán enterado, de un muchacho que se llama Josh Alexander. Josh Alexander es un joven, un muchacho de bachillerato que estudia en un colegio católico en Canadá. Él no es católico, él estudia en el colegio, porque ustedes saben que ahora los colegios católicos, les permiten recibir gente que no es católica. Pero es un muchacho cristiano y con principios. Tiene más principios que el obispo, que el director del colegio, que del comité del colegio, y que muchos padres que se dicen católicos que mandan a sus hijos a ese colegio. Este muchacho comenzó a tener problemas en el colegio porque sacó, a manera
violenta del baño de las muchachas a un individuo, a otro joven, que se cree que es muchacha. Pero lo que estaba haciendo era echándole ojos a las muchachas que estaban en el baño. Después, unas semanas más tarde, él junto con su hermano y otro grupo de jóvenes acudieron a protestar a la biblioteca pública porque se enteraron que estaba llevándose a cabo un evento donde los transgéneros estaban leyendo cuentos a los niños. Bueno, el muchacho fue arrestado, no solamente arrestado, sino brutalmente arrojado a la calle. Y bueno, los que no estaban de acuerdo con él lo golpearon y la policía no hizo nada. Se quedaron tranquilos. Ahora, lo más triste de todo es que este muchacho que estudia en un colegio católico no tuvo el respaldo de todos los padres de ese colegio, de más alumnos de ese colegio, del director del colegio. No lo tuvo. Fue a juicio y después algunas personas lo apoyaron y bueno, el proceso como que va rodando a favor de él porque lo tenían suspendido de ir al colegio. Lo que les quiero decir es que la misa Novus Ordo prepara el alma para que esté como fuera de batalla. Y ya nuestro Señor nos dijo que Él no vino aquí a traer unidad ni paz, Él trajo la espada para crear división. Entonces, cuando entramos y vemos lo que está produciendo el Novus Ordo, que es todo paz y amor, condescendencia, nada de oponerse, no muevas mucho el bote porque se puede voltear, tenemos este resultado. Una indolencia ante las cosas que realmente se deben defender. Y muchos dirán, bueno, pero no puedes decir eso porque nosotros tenemos muchos movimientos pro vida en el Novus Ordo, salimos a manifestar ante los hospitales y hacemos campaña contra esto. Bueno, saben que para ser realmente pro vida, una de las cosas que hay que hacer es el oponerse a toda esta ideología del género y hacer reaccionar a aquellos que apoyan o son indiferentes a este patrón que se nos presenta hoy día. Feo, muy feo. Esto está poniéndose muy feo y lo más triste es que esto se va a regar como la pólvora. Es cuestión de tiempo. Entonces, es bueno que se piensen aquellos que todavía acuden a el Novus Ordo, que vayan moviéndose hacia la tradición, que es la única salvación. Quiero también hacer una aclaración aquí, porque en esta entrevista se tomó el tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X y trataron de medio mezclarla con la Iglesia Ortodoxa. Y Monseñor Schneider fue bien claro y dijo, no señor, la fraternidad sacerdotal de San Pío X es total y absolutamente católica. Y el problema que tiene es una situación deficiente dentro de la Iglesia. Y no es por deseo propio ni por mala voluntad. Se debe única y exclusivamente a esta grave crisis que atraviesa la Iglesia con respecto a la fe y a la liturgia, porque las condiciones que le exigen a la fraternidad sacerdotal de San Pío X para su plena regularización canónica es que acepten la Misa Nueva y el Concilio Vaticano II, cosa que es imposible porque con el Vaticano II viene todo este paquete que estamos viviendo ahorita indirectamente de aceptar muchas cosas que no se deben aceptar. Y por último, mis estimados hermanos en la fe, aquellos que nos escriben y nos dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a mantener la fe? No tenemos misa tradicional. ¿Cómo hacemos? Vamos a perder la fe, necesitamos los sacramentos todos los días. Bueno, permítanos decirles lo siguiente. Para aquellos que tienen un poquito lejos la misa tradicional en latín,
deben hacer el esfuerzo, como dijo Monseñor, de viajar de vez en cuando a recibir los sacramentos. Generalmente son capillas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X las que están más al alcance. Nosotros conocemos personas, familias que asisten a la misa tradicional en latín, concretamente a las capillas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que viajan 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Lo hacen cada 2 o 3 semanas, pero hacen el sacrificio. Creo que Dios los mira con mucha bondad. Y para aquellos que de verdad no tienen cómo llegarse a ninguna capilla de ningún tipo, ni de los grupos Ecclesia Dei, y mucho menos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, les queremos contar lo siguiente. Miren, en marzo de 1865, cuando el cristianismo aún estaba prohibido en Japón, un misionero francés descubrió católicos ocultos en Nagasaki. Durante más de 200 años mantuvieron su fe en secreto y vivieron sin sacerdotes. 2 años más tarde se descubrió otra comunidad católica oculta en el pueblo de Imamura, a unos 100 kilómetros al este de Nagasaki. Entonces, una persona cristiana, un cristiano del pueblo de Urakami, fue al de Imamura. La gente comenzó a comentar de la presencia de este hombre, ya que no veía mucha gente fuera del pueblo y quería hospedarse y no había lugar donde hospedarse. Entonces, les dieron hospedaje en una casa de familia. Parte del hospedaje incluía comida, y cuando él vio que lo que le iban a servir era huevos y pollo, el hombre dijo: no, mire, no puedo tomar ni huevos ni pollo en este momento. La mujer, sorprendida, le pregunta: ¿usted está guardando el ayuno de Cuaresma? ¿Usted también guarda ese ayuno? Y sorprendentemente le dijo: sí, nosotros estamos haciendo la Cuaresma. Después de este descubrimiento, los católicos de Imamura enviaron a 2 aldeanos de regreso a Nagasaki para confirmar que ellos ahí tenían misioneros, que habían llegado en la fecha que les dije anteriormente, en el 1865. Como verán, sí se puede mantener la fe. Es cuestión de aprender, rezar mucho. Las capillas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que hoy día son activas, es gracias a un grupo de gente valiente que se mantuvo firme, no se dejó arrastrar por la corriente del modernismo. Los cuerpos muertos son los que se lleva la corriente. Y con mucho sacrificio y en la clandestinidad consiguieron que sacerdotes los visitaran de vez en cuando para administrar los sacramentos. Y con el tiempo se justificó tener sacerdotes fijos en ciertas localidades. Amigos, esto es una batalla entre el demonio y Dios. Y como lo han dicho los santos, el demonio se interesa mucho en destruir a la misa porque es donde emana la gracia de Dios. No te quedes atrapado en las aguas mansas del Novujordo. Busca la tradición. Los que se queden en el Novujordo serán parte de la nueva iglesia mundial globalista. Y una última pregunta para que reflexionemos durante la Cuaresma también. ¿Por qué ustedes creen que entre todos los problemas que tiene la iglesia, entre todas estas crisis que estamos viviendo y que está viviendo el mundo en general, no hay un pronunciamiento fuerte de otro tipo de cosas, sino es directamente en contra de la misa tradicional? ¿Por qué les molesta tanto la misa tradicional en latín? ¿Por qué?